Estimadas amigas, muy buenas noches. Les agradezco por permitirme, por favor, dar estos momentos para poder expresarles y compartir un poco de lo que es los programas de estudio que tenemos de la Universidad Uladesh. Bueno, esta es la asesoría virtual número 3, que tenemos proyecto de responsabilidad social. Número 5, la prestación de servicio social universitario de prevención de salud sexual y reproductiva 2020. En, en esta oportunidad vamos a tratar el tema que es el aborto, ¿no? Dentro del aborto lo tenemos unos datos generales que debemos, importante mencionarlo, ¿no? Que el 25% de embarazos acaba en aborto, ¿no? Lamentablemente es una cifra muy elevada, muy alta, para la cual el aborto siempre ha sido una cuestión de debate en la sociedad, ¿no? De hecho, aún no hay una respuesta universal a este conflicto. Unas personas defienden que el aborto atenta contra la vida, mientras que otras ven que prohibiéndolo, el verdadero atentado se da contra los derechos de la libertad de toda mujer, ¿no? Hay controversias contra lo que opina una y otra persona, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de las múltiples discrepancias, el aborto es una realidad y estos se practican a diario, algunas veces por decisión propia de la madre y otras muchas veces en forma no deseada a causa de situaciones biológicas o por terceros. Bueno, hablando algo, un concepto de lo que es el aborto, ¿no? El aborto es la terminación del embarazo, es la muerte y la expulsión del feto antes de las 20 semanas y con un peso menor de 500 gramos. Después de esta fecha se denomina parto prematuro. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa por el feto la placenta y las membranas. Hay retención de placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una parte del producto de la concesión. A veces es difícil distinguir realmente en lo que es expulsado, dadas las alteraciones que sufre no solo el feto, sino la placenta y las membranas, ya que el sangrado puede ser abundante o escaso cuando se presenta un aborto. Se presenta de diferentes maneras en diferentes zonas o casos. Mencionamos la clasificación del aborto, ¿no? Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en aborto espontáneo, aborto provocado y el aborto terapéutico. Hablando de cada uno de los abortos, tenemos que mencionar primeramente el que es el aborto espontáneo natural. Bueno, el aborto espontáneo, la misma palabra lo dice, ¿no? O natural. Es cuando el aborto se debe tanto a efectos de efectos paternos como maternos, ¿no? En esto quiere decir que a veces, muchas veces hay incompatibilidad sanguínea, ¿no? Tanto de los padres que puede afectar al bebé y podría terminar en un aborto, ¿no? Respecto a los primeros, es digno señalar que el 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, bueno, muchas veces desconocida, ignorada y negada a sabiendas. El resto del 50% se debe al alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico, intelectual, vejez, entre otros. Y entre las causas que se deben a malformaciones de los órganos genitales, los pólipos, fibromas, cánceres, los endometriosis, así como también algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, o algunas infecciones bacterianas o virales. Ya sabemos que aquí dentro de las infecciones urinarias, que es en la gestante, muchas veces en los primeros meses, algunos terminan con el aborto, ¿no? Esto lamentablemente a veces no son controladas o tratadas a tiempo, ¿no? Y se provoca un aborto. El aborto provocado. El aborto provocado es el resultante de maniobras prácticas, ¿no? Que lo pueden realizar la misma gestante o por terceros, con intervención o interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser efectuadas por la propia embarazada o por otra persona, como lo acabo de decir, encargándose de terminar el embarazo.
Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por la imprudencia, su distintiva, su carácter negativo de omisión voluntaria o prudencia unido a la aceptación de los resultados abortivos. ¿Sabías que en el país de los que donde se ha despenalizado el aborto, se dice que se realizan un 30% menos cuando lo consideraban como un crimen, ¿no? Hay muchos países que ya aceptan el aborto como un tratamiento médico, como terapéutico, ¿no? Para tratar de incentivar a que los adolescentes o personas no acudan a realizar los abortos indiscriminadamente. Según la Organización Mundial de la Salud, considera que el aborto define como el peligro de una intervención destinada a la intervención de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria a un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas o ambas cosas a la vez, ¿no? En esto tenemos que mencionar, dice, un bebé no sabe lo que es de leyes, no tiene derecho a vivir, ¿no? Matar a un ser humano no es, un poquito por favor, podría subir. El otro dice, no soy un error, soy un ser humano, ¿no? Hay diferentes expresiones, eslogan, palabras que se podría decir, ¿no? Cómo se considera un aborto, ¿no? Hay personas hay organizaciones que tienen derecho a la vida, derecho a vivir, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestro país, el aborto aún es una práctica común, mayormente en adolescentes o personas que, bueno, consumen drogas o otro tipo de supervivientes, ¿no? El aborto terapéutico. Dentro del aborto terapéutico tiene que ver ya con la parte médica, ¿no? Es que tiene por objeto evacuar científicamente por medio de maniobras regladas la cavidad uterina, vaciando de todos contenidos en esto aborto lo verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas de salvaguardar la vida de la paciente seriamente embarazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera la pérdida, producto o muerto, o representada un gravísimo peligro de la madre. En este caso, muchas veces la práctica de llevar un aborto terapéutico tiene que ver igual, tiene que ser autorizado tanto por la gestante, por la madre y por el familiar más cercano a ella, ya que toda práctica quirúrgica o cualquier procedimiento tiene un riesgo durante esta intervención. Bueno, tenemos unos porcentajes, ¿no? Donde el estudio realizado en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales, la incidencia de abortos en el Perú, lamentablemente tenemos tasas muy altas, los porcentajes, ¿no? Donde dice, ¿te ha realizado alguna vez un aborto? El 19% de las mujeres peruanas entre los 18 y 49 años refiere a haberse realizado un aborto, ¿no? Ya conocemos que muchas veces es tema cultural o muchas veces es por falta de educación o por muy pocas veces no contar con los medios o recursos económicos para afrontar el embarazo o irresponsabilidad de los quienes tuvieron relaciones sexuales. Unos datos nacionales que podemos ¿no? Mencionar, el perfil de las mujeres que abortan tiene que ver con el nivel socioeconómico, es un 81% el nivel educativo, ¿no? Tenemos también lo que es el grupo de edad, ¿no? De acuerdo a las mujeres que abortan en todas las edades, el porcentaje de aborto, el grupo etario de 40 a los 49 años es un porcentaje más elevado, ¿no? El 23%, ¿no? El de 30 a 39 años, el 22%, y 18 a 29 años, un 15%. Bueno, como conclusión de este tema tratado, a nivel nacional, el 19% de las mujeres han realizado un aborto,
el aborto ocurre a pesar de la prohibición legal que hay en el Perú. Como le digo, en el Perú todavía aún no está legalizado el aborto, ¿no? Todavía aún se considera un crimen y está prohibido. La práctica del aborto es transversal de todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, la mayor cantidad de mujeres que reportan un aborto fueron de un estratos económico medios y bajos, ¿no? Justo lo que le decía, ¿no? Muchas veces eh, se lleva a cabo este tipo de prácticas de aborto a aquellas mujeres, de repente, como dice, de recursos bajos, que no cuentan con los medios económicos para poder afrontar una situación, ¿no? Porque sabemos que debemos asumir a responsabilidades cuando ya se procrea un niño, ¿no? Tanto del padre como de la madre. Muchas veces las madres se ven abandonadas y donde prefieren abortar y no continuar con el embarazo. Las mujeres que reportan una experiencia de aborto son de todas las edades, ¿no? Como les mencionaba, las edades oscilan desde los 18 hasta los 48 años, pero su evidencia mayor frecuencia entre las mujeres menores de 30 años. El 58% de las mujeres acudieron a un profesional de salud para interrumpir el embarazo. La gran mayoría de mujeres en este grupo tuvo un aborto quirúrgico, ¿no? Aquí vemos que a pesar que está prohibido en el Perú realizar la práctica del aborto, ¿no? Tenemos un alto índice de 58% de las mujeres acudieron a un profesional. ¿Por qué? Porque algunas están conscientes del peligro que corren al realizar esta práctica de aborto, ¿no? Se observa que el método más usado de intervención quirúrgica, el cual representa el 47%, el segundo método más usado son las pastillas, el cual representa el 34% de los abortos a nivel nacional. Bueno, aquí dentro de los porcentajes hay muchas variables, muchas controversias, porque estos estudios que se realizaron en el Perú muchas veces no han tomado en cuenta aquellos parejas o madres que realizan el aborto, ¿no? Usuarias que acuden a establecimientos privados que no son reportados debidamente a lo que es el Ministerio de Salud, que es el ente rector, donde estadísticamente puede hacer un recuento de cuántos abortos hubo durante ese año. Mencionar que el 17% de las mujeres interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser hospitalizadas, mientras que este porcentaje asciende a 49% entre aquellos que tuvieron un aborto quirúrgico. Bueno, les agradezco por su atención, estimadas, y por favor, alguna pregunta, si no tienen activo su audio, podrían hacerlo por el chat para poder responderles o por lo menos orientarles de acuerdo a mis conocimientos. Bueno, mientras realizan algunas de las preguntas, cabe recalcar que en la Iglesia Católica, ¿no? En el Perú siempre está, ¿no? En contra de lo que es las leyes que lleven a legalizar el aborto en el Perú, ¿no? Ya sabemos que la Iglesia siempre defiende la vida del ser humano, ¿no? Y como debe ser en todo el mundo. Pero ya sabemos que muchas veces la cultura, la educación que tenemos debe llevarnos a tener y ver las causas y los motivos que llevan a las mujeres a realizarse el aborto. Bueno, acá nuestra amiga Faustina Paz nos hace una pregunta que dice, ¿qué visión tiene la carrera de obstetricia ante el aborto? Bueno, una pregunta muy importante que nos realiza nuestra amiga. La visión de obstetricia es que nosotros debemos exhortar a las, más que todo a las adolescentes, a las que están recién iniciando una etapa sexual activa, ¿no? Incentivar desde las escuelas, ¿no? Institutos, universidades, que, que nosotros tenemos que prevalecer el derecho a la vida, ¿no?
no por quedar bien con el Estado o con alguna institución gubernamental debemos aceptar que el aborto se permita, ¿no? Nosotros somos profesionales que nos estamos formando y nosotros debemos defender el derecho a la vida. Como le digo, nuestra misión es traer seres humanos a ¿no? Y cuando son de mejor contexto y mejor educación, debemos, como dice, educarlas y prevenir antes que lamentar. Les agradezco por todo y, y espero sigan colaborando con mi siguientes ponencias. Muchas gracias.